Bueno, en esta PPT vamos a introducir el concepto de las magnitudes vectoriales y escalares, concepto que en la física es de vital importancia dado que algunas magnitudes físicas, obviamente, requieren de un grado de precisión mayor, ¿ya? Un ejemplo de ello es la aplicación de la fuerza. Si nosotros no definimos, en este caso, hacia dónde se aplica o en qué dirección o en qué sentido se aplica la fuerza se puede aplicar en cualquier, en este caso, dirección y por ende el resultado o el efecto va a ser muy distinto. ¿Ya? Acá vamos a graficar este fenómeno que acabo de adelantar con respecto a las magnitudes vectoriales, en este caso con un encargado y una persona que debe de llevar una encomienda. Entonces, el encargado le dice al repartidor que tiene que llevar la encomienda desde, bueno, desde la estación central, en donde están ubicados ellos, hasta la estación La Moneda. Por lo tanto, el repartidor le pregunta, bueno, ¿y dónde está la estación La Moneda? Cabe mencionar que esto es una situación hipotética. Y el encargado le dice, ok, la estación de La Moneda está a 30 cuadras de acá, pero esas 30 cuadras de acá se pueden presentar en cualquier dirección y sentido. Y por ende, el repartidor no llega nunca, en este caso, no llega nunca a la estación La Moneda. Falta una información o falta información para poder precisar con mayor detalle, en este caso, la información. Por lo tanto, el repartidor, con algo de astucia, le vuelve a preguntar al repartidor, sé que tengo que caminar 30 cuadras, pero sería interesante para ir acotando, en este caso, la ubicación de la estación La Moneda. En este caso, sería importante definir, en este caso, en qué dirección. Le responde el encargado, le dice, tienes que caminar en la dirección este-oeste. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en la figura se han tachado con línea roja esas posibles, en este caso, trayectorias que pudo haber tomado el repartidor y no llegar nunca a la moneda cuando éste le precisa que quedaba a 30 cuadras desde la estación central. Por lo tanto, si bien es cierto, ya ha acotado un poco más la información, aún así existe un 50% de probabilidades de que el repartidor, en este caso, llegue a no llegue a la moneda. ¿Ya? No llegue a la moneda. Esto quiere decir, en este caso, que caminen en dirección contraria, ¿ya? O en la misma dirección, pero en sentido contrario. Por lo tanto, vuelve a requerirle información al repartidor al encargado y le dice, ok, sé lo que tengo que caminar, la cantidad de cuadras, por dónde debo de caminar, pero sería interesante que me precisaras hacia dónde. Bueno, el encargado le dice, camina las 30 cuadras en la dirección este-oeste y en el sentido hacia el este. O sea, le faltaba definir por último la orientación. Si nosotros no precisamos esas tres variables físicas en un vector, queda inconclusa la información que hay detrás de ese vector. ¿Ya? Por lo tanto, una magnitud vectorial, en este caso, requiere que se precisen su magnitud, su dirección y su sentido para que quede bien definida o precisada la información que hay detrás de esa magnitud vectorial. Bueno, ya lo adelantábamos, el vector en este caso va a quedar bien definido cuando en este caso, se precise su magnitud, su dirección y su sentido. Por lo tanto, tal como se anota aquí en la definición, existen magnitudes físicas que requieren de un grado de precisión mayor para que la información que hay detrás de ellas quede completamente definida. No así sucede, se precisan algunas magnitudes vectoriales como la posición, el caso del ejemplo anterior, la fuerza, la velocidad, la aceleración. No así sucede con las magnitudes escalares. También en la naturaleza, o en este caso en el ámbito de la física, existen magnitudes escalares que no requieren de un grado de precisión tan amplio como en el caso de los vectores para que quede lo suficientemente la información que hay detrás de esa magnitud escalar quede completamente definida. Un ejemplo de ello es la temperatura. Cuando nosotros escuchamos el informe meteorológico o nos interiorizamos de el estado estacional del día de mañana, en este caso, por lo general nosotros requerimos del valor de la temperatura máxima y la temperatura mínima para tomar las precauciones
respectivas y no pasar frío o calor en el evento de que exista una baja temperatura máxima o una alta temperatura máxima. Por lo tanto, un escalar va a quedar bien definido cuando nosotros precisemos el orden de magnitud de la magnitud escalar y su unidad de medida. Ejemplo de ellos tenemos la temperatura, el área, la distancia, la masa y la gran mayoría y todas en este caso las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son todos escalares, ¿ya? Lo que vamos a hacer a continuación en este caso es hacer una descripción de los vectores. Los vectores los podemos describir de forma libre o de forma analítica, ¿ya? Libre significa que no está asociado a ningún sistema de coordenadas, ya sea ni cartesiano, ni esférico, ni cilíndrico, ni cualquier otro tipo de, en este caso, sistema de coordenadas, ¿ya? Ese vector libre lo vamos a definir a partir de un trazo, de una línea, porque nosotros el vector lo vamos a definir sobre una línea, tal como se muestra aquí la línea punteada, y vamos a definir dos puntos en esa línea de tal manera que vamos a definir un trazo. Por lo tanto, el vector para nosotros va a ser un trazo dirigido. El trazo, en el caso que en la situación que se muestra en la figura, ese trazo OA para nosotros va a ser el vector A. Una acotación, los vectores suelen describirse con letras mayúsculas por lo general en los libros, pero no va a incidir en gran medida si lo definimos con letra minúscula. Por lo tanto, aquí el trazo OA va a ser igual al trazo A. ¿Mm? ¿Cuáles son las características del vector? Y evidentemente que para que el vector quede bien definido necesitamos precisar la magnitud, la dirección y el sentido. Por lo tanto, ocupando esta figura, tenemos que la magnitud del vector corresponderá a la longitud de ese trazo dirigido y se denotará de la siguiente manera. La magnitud del trazo va a ser, en este caso, un escalar. Y ese escalar, la magnitud de un vector, quiero decir, la magnitud de un vector va a ser un escalar donde ese escalar va a representar, en este caso, un escalar físico, porque podemos tener escalares numéricos, ¿ya? Ese escalar físico para nosotros representa una magnitud física, ¿ya? La dirección, en este caso, corresponderá a la línea en donde se definió el trazo, y esa dirección, como nosotros no tenemos un sistema de coordenadas definido, vamos a tener que darle un nombre eh, relacionado con la dirección horizontal, la dirección vertical, por ejemplo, ¿ya? En cambio, sería muy distinto si el vector estuviese definido en un sistema de coordenadas donde ahí podríamos definir, en este caso, la dirección con precisión al definir el ángulo que éste forma con respecto al eje X. Eso lo vamos a explicar en un momento más. Y el sentido tiene que ver con la orientación del vector. Eso quiere decir hacia dónde apunta, ¿ya? Tal como se muestra en la figura aquí, la persona tiene una dirección y dos sentidos para poder caminar. ¿Cuáles son las características respecto de un vector libre? Primero que todo vamos a definir algunas características o propiedades de los vectores libres que nos van a ayudar a definir algunas propiedades en las futuras presentaciones, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, los vectores iguales. Vamos a considerar que dos vectores son iguales cuando poseen la misma magnitud, dirección y sentido, y aparte que son del mismo tipo o clase, ¿ya? Una cuestión importante, esta característica de los vectores nos permite trasladar, en este caso, un vector sobre otro en todo el plano en donde está definido. Quiere decir que podemos trasladar el vector a través de todo el plano de la hoja o del plano del computador, ¿sí? Por otra parte, tenemos el vector inverso, y el vector inverso es un vector que tiene las siguientes características. Tiene igual magnitud, dirección, pero sentido contrario al vector original. Y utilizando en este caso la propiedad del vector inverso, vamos a definir que si sumamos ese vector más ese vector, vamos a obtener el vector nulo. Que desde el punto de vista vectorial, un vector nulo es un vector en donde su origen coincide con su extremo. Una cuestión importante a considerar también, alumnos, es en este caso la operatoria relativa a los vectores.
Y cuando me refiero a la operatoria me estoy refiriendo al álgebra. En el caso del álgebra vectorial nosotros podemos definir 4 operaciones. 4. La adición, la sustracción, la ponderación de el producto escalar y el producto vectorial. ¿Ya? Vamos a definir esas 4 operaciones tanto para los vectores libres como para los vectores descritos de forma analítica. Y vamos a comenzar con la adición. Para poder en este caso adicionar dos o más vectores, lo primero que tenemos que considerar es que estos dos o más vectores sean de la misma clase o tipo. No podemos en este caso sumar vectores como la fuerza y el vector velocidad. ¿Ya? El vector resultante que vamos a obtener de la adición va a ser otro vector de la misma clase o tipo que los vectores componentes. ¿Ya? Por lo tanto, para poder encontrar la resultante, en este caso de la adición entre dos vectores, existen dos métodos. El método del paralelogramo y el método del polígono. Vamos a explicar el primer método del paralelogramo que tiene que ver con la formación de un paralelogramo. ¿Y qué es lo que es un paralelogramo en este caso? Es un cuadrilátero que posee dos pares de lados paralelos. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a considerar los vectores A y B que vamos a adicionar, que son de la misma clase o tipo. La magnitud del vector A, tal como se muestra en la figura, 2 unidades de medida y B tiene 3 unidades de medida. ¿Ya? Entonces, para determinar el método para poder determinar el vector resultante a partir de la adición, ¿ya? Porque vamos a tener que sumar vectores como por ejemplo cuando tengamos que sumar las vectores fuerza y obtener la fuerza resultante. Una de las formas para poder encontrar el vector resultante a partir de la adición por el método del paralelogramo, en este caso, vamos a definir un origen. Y en ese origen vamos a ubicar los orígenes de los dos vectores a adicionar. En este caso son los vectores A y B. En consecuencia, el vector resultante de la adición, en este caso, va a tener su origen en el origen definido. Y en este caso, antes de definir el extremo del vector resultante, vamos a trazar dos líneas paralelas para formar nuestro paralelogramo. Y el extremo del vector C, que es la resultante, va a coincidir con el punto de la diagonal, en este caso, o el punto a lo largo de la diagonal de ese paralelogramo, de una de las diagonales del paralelogramo. ¿Ya? Aquí ya tenemos el vector resultante C. En el caso del método del polígono, que es mucho más práctico que en el caso anterior, porque en el caso anterior quedamos limitados solamente a adicionar dos vectores, en el caso del método del polígono, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a adicionar los vectores A y B, y lo primero que vamos a hacer en este caso es encontrar la resultante entre A más B. Primero vamos a definir un origen, y en ese origen vamos a colocar el origen de nuestro vector A. Y en el extremo de A vamos a colocar nuevamente el origen de B. Por lo tanto, el vector resultante C es el que se muestra en la figura y representaría la resultante entre la adición entre A más B. ¿Ya? Lo práctico del método del polígono es que podemos sumar n vectores. No así sucede con el caso del método del paralelogramo, que para encontrar la resultante tenemos que ir sumando de vectores de 2 en 2. También se muestra aquí una de las propiedades respecto de la adición vectorial, que tiene que ver con la propiedad conmutativa con respecto a la suma, que nos dice que adicionar A más B va a ser igual a B más A. Y aquí abajito se muestra la figura, en este caso, en donde estamos sumando el vector B más A. El vector B se colocó en el origen definido y luego en el extremo de B colocamos el origen del vector A, por lo tanto el vector resultante es C y ese vector resultante es igual al vector que encontramos arriba. La otra operación matemática, nos vamos a quedar con solamente dos operaciones matemáticas, al menos en esta presentación, va a ser la ponderación de un vector por un escalar. Esta operación, ponderación de un vector por un escalar, tiene muchas aplicaciones y dentro de las aplicaciones están las que se muestran en este caso, en este apartado.
Está la fuerza neta, por ejemplo, que se obtiene a partir de la ponderación del escalar masa por el vector aceleración. Y así sucesivamente. En todos estos casos hemos obtenido, en este caso hemos ponderado los vectores involucrados por un escalar, la masa o el inverso del tiempo o el inverso de la carga. Y en todos ellos hemos obtenido variables físicas distintas a los vectores originales. Por ejemplo, en el primer caso obtuvimos en este caso ponderamos el vector aceleración por el escalar masa y obtuvimos el vector fuerza. En el segundo caso ponderamos el vector velocidad por la masa y obtuvimos en este caso el vector cantidad de movimiento lineal. ¿Ya? Lo importante es que el vector resultante de la operación ponderación de un vector por un escalar es un vector de distinta clase que el vector original. Y aquí se muestran algunas indicaciones. La operación ponderación de un vector por un escalar, en este caso es el escalar k por el vector a. Entonces, el escalar k en este caso puede ser un real, un número cualquiera, ¿ya? O simplemente puede ser un escalar físico, ¿ya? Que puede ser como lo que estamos mostrando acá. Aquí tenemos un escalar físico y no necesariamente un número. Por lo tanto, si el vector es ponderado por un escalar numérico, un número, simplemente, 1, 2 o cualquier real, entonces el vector resultante es del mismo tipo que el vector ponderado. Claro, si yo el vector aceleración lo multiplico por un número, no vamos a obtener la fuerza, vamos a obtener otro vector de distinta magnitud que el vector aceleración. ¿Ya? Pero en nuestro caso, nosotros vamos a trabajar regularmente con escalares físicos, sin dejar de lado que en el ejemplo que estoy desarrollando aquí a continuación, la ponderación la vamos a realizar con un escalar numérico. ¿Ya? En consecuencia, las características que se entregan acá, en este caso, en esta operación, dice, por otra parte, si el vector ponderado es por un escalar numérico, si el vector es ponderado por un escalar numérico, entonces el vector resultante es del mismo tipo que el vector ponderado y solo varía su magnitud. Si la constante por la cual lo estamos multiplicando es distinto de más o menos 1, y va a variar el sentido si la constante en este caso es un real, en este caso, distinto de un real negativo distinto de 0, con la constante distinta a menos 1. Por lo tanto, si yo multiplico ese vector por un escalar numérico negativo, va a cambiar el sentido de ese vector, va a cambiar el sentido y también va a cambiar en este caso su magnitud, siempre y cuando el escalar sea distinto de 1. ¿Ya? Aquí se muestra un ejemplo, tengo el vector A que se muestra en la figura y lo voy a ponderar por 2. Por lo tanto, el vector resultante R va a ser 2 veces el vector A y acá abajo se muestra en la figura. Quiere decir en este caso que lo único que obtuvimos, R es del mismo tipo que A, y lo único que obtuvimos en este caso es que el vector R tiene una magnitud el doble que la del vector A. Si bien es cierto, habíamos adelantado ya que en el álgebra vectorial existen solamente 4 operaciones matemáticas, ¿ya? 4 operaciones matemáticas. Vamos a definir una operación extra utilizando en este caso la propiedad del vector inverso. ¿Ya? Hasta ahora hemos encontrado la resultante entre A y B. Pero ¿qué pasa si encontramos la diferencia entre A y B? Nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos encontrar la resultante de la adición. Por lo tanto, vamos a encontrar la diferencia porque también es una operación matemática que nosotros regularmente la utilizamos en el álgebra vectorial, como por ejemplo para calcular el vector desplazamiento, para calcular el vector variación de la velocidad, para calcular, etcétera, vectores variación. Y los vectores variación tienen que ver con la variación de un vector en un estado final menos el vector en un estado inicial. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar la diferencia entre A y B, pero esa diferencia la vamos a transformar en una adición.
Y esa adición en este caso, esa diferencia la vamos a transformar en una adición entre el minuendo más el inverso del sustraendo. Y acá el vector inverso de b es un vector que está apuntando en sentido contrario, tiene la misma magnitud y dirección que el vector original. Por lo tanto, vamos a operar como una adición, solamente que entre a y el inverso de b. Por lo tanto, en la figura que se muestra a continuación, el vector resultante, en este caso que es d, corresponde a la adición entre a y el inverso de b y correspondería, entre comillas, a la diferencia entre a y b.